De ninguna manera, Pedro, y aquí debemos de remitirnos al principio de especialidad de la norma, ¿no? La norma lo único que ha hecho, como tú bien has señalado, es ya convertir en imputables a menores de 16 o 17. Pero para efectos de la protección de la víctima hay un término importante en el derecho que se llama revictimización. Que ya expandió sus tentáculos más allá de la extorsión al narcotráfico, según se va conociendo. Sin embargo, tanto este criminal como otros cabecillas de bandas utilizan a menores de edad para que puedan delinquir, puedan matar o detonar la dinamita o la granada en el acto extorsivo. Esto ha hecho que el Congreso termine aprobando una ley para tratar con mano dura, como si fuesen adultos, a menores de edad que incurren en actos criminales. Si estos tienen 16, 17 años, van para una prisión de adultos, no para un centro de menores. Sin embargo, con todo esto, ¿realmente podría obtenerse un resultado positivo en la lucha contra la criminalidad, doctor Carrión? ¿Cuál es su opinión técnica y la experiencia como penalista que tiene? Bueno, Pedro, lo que se dice desde el ámbito penal o criminológico suena siempre impopular, ¿no? Porque, digamos, lo que la población esperaría con este tipo de normas, es decir, ya incluir, por ejemplo, a los menores de 16 o 17 dentro de los delitos de adultos, o elevar las penas por sí mismas, pues la población esperaría una opinión en que esto sí va a servir para controlar la criminalidad. Pero la data criminológica, Pedro, es decir, ya la data dura de si estas normas conducen a la disminución de criminalidad, no es así, ¿no? Las normas por sí mismas no solucionan el índice, la reducción del índice de criminalidad. Sin embargo, lo que se debe de señalar es de que sí existe un cierto impacto, pero muy mínimo, hablando porcentualmente. Ahora bien, puede esta persona, digamos, quienes inducen o dan órdenes a menores, responder por los delitos de los menores de edad? Pues por supuesto, es decir, el sicario, quien mata a otra persona, quien roba con violencia y es menor de edad, esos hechos, Pedro, los asume de manera directa quien emite la orden. En derecho penal se llama autoría mediata, ¿verdad? Sin embargo, ahora lo que intenta el Congreso de la República es que el propio menor de 16 o 17 años cumpla también una sanción como mayor de edad. En este caso específico que estamos comentando, si el MOUS o alguna otra organización criminal utiliza menores de edad, pues ya estaríamos frente a una norma vigente, Pedro, nos guste o no, y que el juez competente que pueda dictar alguna medida, ya sea de detención preliminar o prisión preventiva, podría ya el día de hoy aplicarla y enviar a los menores de 16 o 17 a un penal de adultos. Sin embargo, también debemos de recordar que existe posturas por parte del propio Poder Judicial, Pedro, y también el Ministerio Público, que han cuestionado esta norma, desde la presidencia del Poder Judicial, por ejemplo, y que van a presentar un recurso de inconstitucionalidad. Y eso de alguna manera ya predispone a los jueces a la no aplicación de esta norma, es decir, a realizar un control desconcentrado de la constitucionalidad y decir, bueno, entre la Constitución que señala que solo los mayores de 18 responden por normas o por el Código Penal, pues entonces en el caso en concreto podría dejar de aplicarla. Ese, digamos, es el contexto a tu pregunta, Pedro. Claro, y ahí va justamente otra preocupación, que la gente quiere identificar en redes sociales a los menores que estarían cometiendo delitos, pero ahí va una norma que protege la identidad de un menor de edad, aunque sea un infractor, aunque haya cometido un delito. Mientras sea menor de edad, no se puede exponer el rostro. Sin embargo, doctor Carrión, la ley aprobada en el Congreso y promulgada por el gobierno sin chistar, sin observar, termina finalmente facilitando para exponer el rostro de los menores que delinquen de 16 y 17 años. No necesariamente, Pedro. Lo único que ha legislado el Congreso es acerca de la incorporación de los menores de 16 y 17 al Código Penal, es decir, a la responsabilidad penal. Pero las demás normas que protegen al menor, ya sea, por ejemplo, su imagen, ¿verdad?, su reputación, siempre están vigentes. Es decir, la policía, por más que identifique a un sicario de 17 o 16 años, no puede, a partir de la norma aprobada por el Congreso, exponerlos,
¿verdad? Ponerlos Ya. con chaleco, detenidos y hacerlos desfilar incluso por el frontis de la comisaría o de la entidad en la que se Como lo encuentre. hace con un adulto. De hecho, Pedro, el Tribunal Constitucional ha señalado de que eso no debía, que eso está prohibido para todos. Es decir, Ya. que nadie puede exponer a una persona frente a las cámaras o en público, más aún cuando existe la presunción de inocencia. Pero se lo hace. La policía captura, interviene, detiene a alguien, lo lleva, lo muestra ante la prensa, los exhibe con chaleco de detenidos del área correspondiente, robos, homicidios, dirinquis, lo que tenga que decir el chaleco. Eso hace la policía. La ley aprobada, le reitero la pregunta en ese sentido para ahondar y precisar mucho más. La ley aprobada por el Congreso en la que considera imputables a los menores de 16 y 17 años para que sean procesados como adultos tras la comisión de un delito, podría hacer que un policía o la policía como institución pueda así exponer a los menores capturados si tienen 16 o 17 años tras cometer algún delito? De ninguna manera, Pedro. No existe una norma que haya derogado las anteriores que protegen al menor de edad de cara a la exhibición pública si es que han cometido alguna infracción o ya en este caso un delito. Para ello tendría que haber una norma específica que complemente esta de la que estamos comentando, de cara a permitir que la policía o cualquier órgano persecutor pueda exhibir a un menor de edad. Pero es que eso tampoco está permitido para los mayores de edad, a pesar que, como tú dices, es costumbre hacerlo. Y en el caso de los medios de comunicación, doctor Carrión, por ejemplo, hay otro elemento importante, protección de los menores de edad cuando se trata de un hecho delictivo, como víctima o como victimarios. La identidad, los nombres completos, cuando se trata de menores de edad, debemos poner las iniciales de un menor de edad, o ni siquiera mencionarlo, ni siquiera las iniciales. Esta ley ya rompe ese candado. Se puede identificar plenamente a un menor que ha matado, que ha detonado una dinamita, que lanzó una granada, que percutó el arma de fuego contra un transportista público hasta matarlo. Hay menores de edad involucrados en estos actos horrendos de la criminalidad. El solo hecho de que ya lo van a procesar, si tiene 16 o 17 años como si fuese un adulto, ya libera finalmente esa barrera de no publicar su nombre completo de quién es. De ninguna manera, Pedro. Y aquí debemos de remitirnos al principio de especialidad de la norma, ¿no? La norma lo único que ha hecho, como tú bien has señalado, es ya convertir en imputables a menores de 16 o 17. Pero para efectos de la protección de la víctima hay un término importante en el derecho que se llama revictimización, ¿no? Y esto no es posible simplemente, ¿no? Se tiene que resguardar la identidad tanto de la víctima, si es que es menor de edad, así como del victimario si se trata de 16 o 17. Para ello no existe, digamos, un ámbito interpretativo que solamente devenga de la norma recientemente aprobada por el Congreso. Ello tiene que seguir siendo resguardado bajo sanción administrativa de quien lo pueda divulgar. Eso es importante precisar. Entonces, ¿qué cosa sí podría pasar con estos menores de edad que delinquen? ¿Qué cosa sí podría hacer la policía, doctor Carrión? Bueno, la policía podría eventualmente presentarlos, pero resguardando el rostro, por ejemplo, ¿no? La prensa también podría hacerlo pixeleando, quizás al parte del rostro, de cara a que no se les identifique tanto a la víctima como a los victimarios menores de edad. De hecho, esta protección, Pedro, nació con un delito muy grave, que es el delito, por ejemplo, de violación sexual, ¿no? Es uno de los delitos que por sí mismo protege la identidad de la víctima para evitar la revictimización, pero de ahí se fue extendiendo también a todos los demás delitos, ¿no? Incluyendo delitos de robo, etcétera, cuando la víctima es menor de edad. Así es que no existe, al menos al día de hoy, una posibilidad, salvo se dé una norma expresa en este sentido, pero estoy seguro que de proponer la constitucionalidad siempre sería el Congreso de la República quien se mantenga en la postura inicial de la imposibilidad de mostrar los rostros de menores de edad o identificarlos. Y dentro de esta norma, ¿qué es lo que aún le alcanza como protección a los menores de edad? Porque si bien es cierto, van a ser tratados como si fuesen criminales adultos, sin embargo, la ley aún los protege, los ampara en ciertos aspectos.
Bueno, los ampara en el ámbito, por ejemplo, de los derechos que informa al menor de edad. De hecho, solo incorporarlos como menores o mayores ya imputables, Pedro, no significa que, por ejemplo, el principio de resocialización prevalente sobre el menor de edad se deje de lado. Si el juez va a evaluar una eventual sentencia, por ejemplo, en contra de un menor, pues esa sentencia tendría que tener en consideración para la medición de la pena, por ejemplo, la edad, el principio de resocialización y sobre todo cómo este menor tendría o no la oportunidad de reinsertarse nuevamente a la sociedad. Ahora, también el ámbito de la protección social, es decir, si el menor se encuentra en un penal de adultos, pues tendría que tener prioridad en el ámbito del tratamiento sociológico y psicológico, de cara a garantizar de alguna manera su reinserción y resocialización. Pero ya todos sabemos, y te has dado un aspecto importante, Pedro, en la práctica no sucede. Es por eso que existen muchos inconvenientes de mandar a un menor de edad a un penal de adultos, porque no existen estos profesionales en suficiente cantidad, no existe logística, hay hacinamiento, y quizás todo lo que ahora estamos mencionando simplemente quede en la teoría cuando el menor ya se encuentra en un penal de adultos. Claro, y para terminar la entrevista, doctor Carrión, quiero salir del tema de los menores de edad y quiero pedirle su opinión técnica sobre la efectividad que se pretende dar a conocer desde el gobierno con la imposición del uso de chalecos reflectantes con placa de rodaje para quienes estén en motocicletas y con multas bastante cuantiosas, por cierto, y uso de cascos según las características dadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Por qué no se puede ver la efectividad de la misma en estos momentos, tratándose de una sociedad que se encuentra sumida en el temor de que en algún momento el criminal nos alcance a nosotros, de que una bala perdida, una dinamita, una granada nos termine impactando también en el negocio que podamos estar poniendo, ya que esos delincuentes andan en motocicleta, pero los delincuentes también son tan responsables y respetuosos de la ley que ahora delinquen con chaleco puesto y con casco puesto. ¿Por qué no se ve la efectividad de una norma que permite o que desea controlar el tema criminal en el país? Ese es el problema de reconducir el control de la criminalidad, Pedro, únicamente a la emisión de una norma, porque detrás de la emisión de esta norma, de la obligatoriedad de que los que se conducen por un vehículo porten este tipo de identificaciones, debería de venir de la mano de un control mucho más riguroso por parte de las autoridades para velar por la implementación de esta norma precisamente emitida. Vemos incluso de que ya habiéndose ordenado de que todos puedan tener una identificación más sensible, simplemente se siguen cometiendo delitos y tampoco es posible identificarlos a pesar de esta norma de quiénes son los que efectivamente lo cometen. Así es que yo creo que la norma por sí misma no lo va a solucionar, sino un adecuado control. ¿Por quiénes? Bueno, en esta parte, quienes deben de realizar ese efectivo control son los de la Policía Nacional del Perú. Bien, doctor Carrión, muchas gracias por la comunicación alcanzada.